En este video presentaremos sumas de Darboux, propiedades vinculadas con la integrabilidad en rectángulos, método para el cálculo de integrales dobles, teorema de Fubini con demostración y aplicación de integrales dobles al cálculo de probabilidad. Como dijimos anteriormente, vamos a ver algunas propiedades de las sumas de Darboux vinculadas a la integrabilidad de Riemann en rectángulos. Dada una función f acotada y definida en el rectángulo cerrado AB por CD, vamos a considerar una partición P igual a P1 por P2, siendo P1 igual a x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, y P2 igual a y sub 0, y sub 1 hasta y sub n. Entonces esta partición P va a ser el conjunto de todos los rectángulos sub y j que están formados por los rectangulitos desde x y menos 1 hasta x sub i por y sub j menos 1 hasta i sub j, estando i entre 1 y n y j entre 1 y n. Observemos que esta partición va a constar de m por n rectángulos. En cada uno de estos rectangulitos determinados por la partición, por ser una función acotada, va a presentar un supremo e ínfimo, a los cuales llamaremos con e mayúscula sub ij y e minúscula sub ij respectivamente. Definamos ahora lo que es suma inferior y suma superior de Darboux. La suma superior de f en el rectángulo AB por CD según la partición P va a ser la doble sumatoria desde igual 1 hasta n y desde j igual 1 hasta m de el supremo e sub ij por delta x sub i por delta i sub j. Mientras que la suma inferior de f en el rectángulo AB por CD según la partición P nos va a quedar como la doble sumatoria desde i igual a 1 hasta n y desde j igual 1 hasta m de los ínfimos e sub ij delta x sub i por delta i sub j. Mientras que, como cada rectángulo x sub i menos 1 x sub i por i sub j menos 1 y sub j, se tiene que para todo x y perteneciente a estos rectángulos, el ínfimo e sub ij va a ser menor o igual que f de x sub ij y sub ij menor o igual al supremo e sub ij. Por lo tanto, la suma inferior de f en la partición P va a ser menor o igual que la doble sumatoria desde i igual 1 hasta n y desde j igual 1 hasta m de f de x sub ij y sub ij por delta x sub i por delta i sub j, que va a ser menor o igual a la suma superior de f en la partición P. Si f fuera R integrable en el rectángulo AB por CD, que llamaremos R, tendríamos que, en límite, con la norma de la partición tendiendo a 0, de la doble suma desde i igual 1 hasta n y de j igual 1 hasta m, de f, x sub ij y sub ij, delta x sub i, delta y sub j, va a ser igual a la doble integral en el rectángulo de la función de variable x e y, diferencial x, diferencial y. Esto va a ser independientemente de la elección que hagamos de x sub ij y sub ij. Por lo que tenemos que al límite con la norma de la partición tendiendo a 0 de la doble suma desde i igual 1 hasta n y desde j igual 1 hasta m de los supremos, delta x sub i, delta y sub j va a ser igual a la integral doble en el rectángulo de la función f de variables x y, diferencial x, diferencial y. De la misma manera, el límite con la norma de la partición tendiendo a 0, de la doble suma desde i igual 1 hasta n y j igual 1 hasta m de los ínfimos, delta x sub i, delta y sub j va a ser igual a la integral doble en el rectángulo de la función de variables x y, diferencial x, diferencial y. Teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos proporciona un método sencillo para calcular integrales dobles. El enunciado de este teorema nos dice que si f es una función R integrable en el rectángulo AB por CD, y sabemos que para cada i que pertenece al intervalo cerrado de C hasta D, existe la integral desde A hasta B de la función de variables x y diferencial x, entonces el cálculo de la integral doble en el rectángulo de la función de variables x y diferencial x, diferencial y, va a ser igual al cálculo
en primer lugar, de la integral desde a hasta b de la función diferencial x, y al resultado de este aplicarle la integral desde c hasta d diferencial y. De la misma forma, si tenemos la misma función y sabemos que para cada x que pertenece al intervalo cerrado de a hasta b existe la integral desde c hasta d de la función de variables x y diferencial y, entonces el cálculo de la integral doble en el rectángulo de la función de variables x y diferencial y va a ser igual al calcular en primer lugar la integral desde c hasta d de la función de variables x y diferencial y al resultado de este aplicarle la integral desde a hasta b diferencial y. Veamos ahora la demostración del teorema de Fubini. Consideremos P1 y P2 particiones del rectángulo AB por CD respectivamente y E sub I, J y E sub I, J, supremo e ínfimo respectivamente de F en X sub I menos 1 y X sub I por I sub J menos 1 y sub J. Para cada X y pertenecientes a estos rectángulos se tiene que el ínfimo E sub I, J va a ser menor o igual que F de XY, que va a ser menor o igual que E sub I, J, que es el supremo. Tenemos que para cada I perteneciente al intervalo I sub J menos 1 y sub J, tenemos que el ínfimo E sub I, J por delta X sub I va a ser menor o igual a la integral desde X sub I menos 1 hasta X sub I de F de XY diferencial X, que va a ser menor o igual al supremo E sub I, J por delta X sub I. Sumando todas estas desigualdades, nos queda que la sumatoria desde I igual 1 hasta n de el ínfimo de E sub I, J por delta XY va a ser menor o igual a la integral en el AB de F de XY diferencial X, que va a ser menor o igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta n del supremo E sub I, J por delta X sub I. A la integral en el AB de F de XY diferencial X lo llamaremos alfa de I. En cada intervalo cerrado I sub j menos 1 y sub j con j de 1 hasta n se elige un elemento I sub j, por lo que la suma desde 1 hasta n de e minúscula sub i j delta x sub i va a ser menor o igual a alfa de I sub j va a ser menor o igual a la suma desde 1 hasta n de e mayúscula sub i j delta x sub i. Multiplicamos toda la desigualdad por delta I sub j, que es el intervalo, es la amplitud de los intervalos determinados por la partición en CD, y sumamos cada uno de ellos, obtenemos la suma desde j igual 1 hasta n de la suma de i igual 1 hasta n de e minúscula sub i j delta x sub i delta i sub j. Va a ser menor o igual a la suma desde j igual 1 hasta n delta de alfa i sub j delta i sub j, va a ser menor o igual a la suma de j igual 1 hasta n de la suma de i igual 1 hasta n de e mayúscula sub i j delta x sub i delta i sub j. Si observamos en los extremos de la desigualdad, lo que tenemos es la suma inferior de f según la partición P y la suma superior de f según la partición P. Tomando los límites cuando la norma de la partición P tiende a 0, se deduce que alfa es reintegrable en el CD. Y por lo visto antes, la suma inferior de f con respecto a la partición P y la suma superior de f con respecto a la partición P tienen como límites la integral doble en AB y CD. Entonces nos queda que la integral en el CD de alfa de I diferencial I va a ser igual a la integral doble de f de x y diferencial x diferencial y. Y siendo alfa la integral en el AB de f de x y diferencial x, nos queda entonces que hacer el cálculo de la integral en AB de f de x y diferencial x y después integrarlo con respecto a y en el CD, nos queda igual a la integral doble en el rectángulo R de f de x y diferencial y. En caso de que verifique lo mismo para cada x perteneciente a la b, si existe la integral en el CD de f de x y diferencial y, entonces nos queda integrando al revés, primero con respecto a y después con respecto a x, la integral en el CD de f de x y diferencial y después integramos con respecto a x en el AB. De forma que esto va a ser igual a la integral doble
en el rectángulo de f de xy diferencial x diferencial y. Vamos a presentar el ejercicio que elegimos como aplicación al tema que estamos trabajando. El tema integral es doble. La letra dice lo siguiente. En un edificio con ascensor, queremos un modelo para el tiempo que se demora desde que una persona sube al ascensor en el piso 11 hasta que sale del mismo en la planta baja. El tiempo X que dura el viaje del ascensor desde el piso 11 a la planta baja es aleatorio y se distribuye exponencialmente con media de 30 segundos. Al llegar a la planta baja, la puerta demora entre 2 y 4 segundos en abrirse. Llamemos I a esta variable aleatoria y consideremos que puede modelarse uniformemente. Finalmente, aclaremos que el tiempo que demora el ascensor en descender y el tiempo que demora en abrir la puerta son independientes. La parte A nos pedía calcular la probabilidad de que X más Y sea menor a 32. Por lo tanto, la función de densidad conjunta XY era igual a la función de densidad de X por la función de densidad de Y. Sustituyendo a cada una de ellas y haciendo cuenta, tenemos que la función de densidad conjunta XY es un medio por 1 sobre 30 por E a la menos 1 sobre 30X por la indicatriz en el intervalo 0 infinito por 2, 4 de XY. Aquí tenemos el gráfico que representa la región. Por lo tanto, la probabilidad de X más Y menor a 30 va a estar dada por la doble integral. De 2 a 4 y la integral de 0 a 32 menos 100x de 1 sobre 60 por e a la menos 1 sobre 30x diferencial x diferencial y. Si tomamos la integral con respecto a x, hacemos cálculos, factorizamos el 60 por linealidad, sacamos el 1 medio hacia afuera y integramos, donde tenemos que hacer aquí un cambio de variable. El cambio de variable que hacemos es menos x sobre 30, lo consideramos como mu, y menos 1 sobre 30 diferencial x como diferencial u. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 medio de la integral de 0 a menos, sustituyendo x por 32 menos y, porque recordemos que x más y es igual a 32, de e a la u diferencial u, integrando tenemos que nos queda menos 1 medio por e a la menos 32 más y sobre 30 menos 1. Volviendo al cálculo de nuestra integral, sustituimos la integral con respecto a x y tenemos la integral ahora de 2 a 4 de menos 1 medio por e a la y menos 32 sobre 30 menos 1 diferencial y. Aplicando partes y haciendo cuentas, llegamos a que la probabilidad de x más y menor a 32 es 0,62 aproximadamente. En el apartado B se nos pide calcular la esperanza del tiempo total que se demora, es decir, hay que calcular la esperanza de x más y. Eso es, la integral desde 0 a más infinito de la integral de 2 a 4 de la función de densidad, que en este caso es y más x sobre 60 por e a la menos x sobre 30, diferencial y diferencial x. Como primero vamos a integrar con respecto a y, podemos sacar de factor común e a la menos x sobre 30 dividido 60, ya que eso no depende de y. Y solamente integramos y más x, que es y cuadrado sobre 2 más x por y. Evaluamos en 2 y 4 y haciendo cálculos nos queda la integral desde 0 más infinito de e a la menos x sobre 30 dividido 30 por x más 3. Acá siendo distributiva y sacando 1 sobre 30 de factor común, nos queda de la siguiente manera. Como la integral de la suma es la suma de las integrales, eso nos va a quedar 1 sobre 30 por la integral de 0 a más infinito de x por e a la menos x sobre 30, diferencial x,
más un décimo de la integral de 0 a más infinito de e a la menos x sobre 30 diferencial x. En la primera parte de la integral vamos a aplicar partes, donde u es igual a x y diferencial v es igual a e a la menos x sobre 30. Haciendo cálculos, nos queda menos x por e a la menos x sobre 30 evaluado entre 0 y más infinito, que eso lo vamos a dejar para el final, más 11 décimos de la integral de 0 a más infinito de e a la menos x sobre 30 diferencial x. Luego aplicamos un cambio de variable, donde u es igual a menos x sobre 30 y diferencial u es igual a menos 1 sobre 30 diferencial x. Haciendo cuentas nos queda menos x por e a la menos x sobre 30, evaluado entre 0 y más infinito, que es lo que teníamos anteriormente, y menos 33 por e a la u, evaluado entre 0 y más infinito. Deshago el cambio de variable que hice, donde u era menos x sobre 30, y me queda menos x por e a la menos x sobre 30, evaluado entre 0 y más infinito, menos 33 por e a la menos x sobre 30, evaluado entre 0 y más infinito. Como uno de los límites de integración es más infinito, tenemos que aplicar límite, quedándonos el límite cuando t tiende a más infinito de menos x por e a la menos x sobre 30, evaluado entre 0 y t, menos el límite cuando t tiende a más infinito de 33 por e a la menos x sobre 30, evaluado entre 0 y t. Ahí evaluamos y hacemos cálculos. Como el límite de la suma es la suma de los límites, nos queda el límite cuando t tiende a más infinito de menos t por e a la menos t sobre 30 menos 33 por e a la menos t sobre 30 más 33. La primera parte, el primer término del límite, nos queda una indeterminación porque nos queda menos infinito por 0. Por lo tanto, podemos aplicar, lo escribimos de manera adecuada para aplicar L'Hopital, donde ese límite nos da 0. El segundo término directamente nos da 0 porque nos queda e elevado a algo que tienda a menos infinito, nos da 0, por 33 nos va a dar 0. Y el último término, que es 33, por lo tanto, 0 más 0 más 33, este límite nos da 33, lo que quiere decir que la esperanza de x más y es 33.